Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Continuamos con nuestro curso completo de CISSP. En esta ocasión estamos presentando el capítulo 5 del dominio 2, que es Asset Security. Bien, los tópicos de este capítulo son 5 y los vamos a detallar ahora. A ver, identificación y clasificación de información de activos es el primer tópico. El segundo es establecimiento de requisitos de manejo de información y activos. El tercero es métodos de protección de data, ¿sí? Muy importante. Comprensión de los roles. Y finalmente, líneas base de seguridad. Bien, antes de iniciar, como siempre le hemos comentado, nosotros trabajamos solamente con el material de la guía oficial, es decir, desarrollamos todos los tópicos de la guía oficial para que las personas que no puedan tener acceso al libro, se les dificulte un poco la traducción, digamos, puedan encontrar toda esa información aquí y obviamente también a modo de presentación para que sea un poco más sencillo de recordar. Igual las preguntas, todas las que ponemos son de la guía oficial y por ahí algunas que hemos encontrado en internet que nos parezcan interesantes. Bien, entonces partimos con el primer tópico que es identificación y clasificación de información y activos, ¿sí? Y vamos a empezar, con lo que es la definición de datos sensibles, ¿sí? Datos sensibles son cualquier información que no es pública y que la organización necesita proteger debido a su valor o para cumplir con alguna normativa o ley, ¿sí? El siguiente ítem de este tópico es la definición de la clasificación de la data, ¿sí? Que significa identificar el valor de la data para la organización y adicionalmente incluye dentro de sus políticas las etiquetas que describen la identificación de esta data clasificada. Eh, Otro ítem es los estados de la data. En este punto, la clasificación de los activos, o sea, es decir, el ítem anterior, debe machar con la clasificación de la data, o sea, con este punto de estados de la data. Eh, a ver, con un ejemplo lo describo. Si la información que está dentro de un servidor es considerada como secreta, el servidor como tal también debe ser considerado como un activo top secret o secreto, ¿sí? Esos detalles los vamos a ver en unos minutos. El siguiente ítem es determinar requisitos de cumplimiento, ¿sí? Este ítem se refiere a que la organización debe cumplir con los temas legales que apliquen en el país donde se encuentra. Y el último ítem de este tópico es determinar los controles de seguridad de la data. Y aquí se definen qué controles se deben implementar. Bien, entonces vamos a desarrollar el primer ítem. Y como había comentado, los datos sensibles es toda información que se debe mantener privada en la organización. Y aquí hay tres conceptos que vamos a detallar, ¿sí? El primer concepto es el Personally Identifiable Information, que es el famoso PII o PII. Y bueno, a alto nivel es cualquier información que identifica a un individuo, y esto puede ser su nombre, el número de identificación nacional, su fecha de nacimiento, su registro biométrico, o también puede ser información relacionada con sus registros médicos, ¿sí? También puede ser su educación, su información educacional, o hasta su historial crediticio o financiero, ¿sí? El tema es que la organización tiene la responsabilidad de proteger la información de identificación personal o PII que incluye información de empleados o clientes, ¿sí? En algunos casos, por ley, algunas organizaciones están obligadas a informar, inclusive cuando se genera un evento de fuga de información. El siguiente ítem es el Protected Health Information o PHI o PHI, ¿no?
que es cualquier información relacionada con la salud de una persona. ¿Sí? En los Estados Unidos, la ley HIPAA requiere que todas las organizaciones protejan el PHI, ¿sí? Que esta es una ley que vimos, de hecho, en el capítulo anterior. Eh, bueno, y muchas organizaciones, en realidad en Estados Unidos, creen que solo los hospitales deben cumplir con esta ley. Sin embargo, la ley HIPAA llega hasta los empleados, ya que son ellos quienes reciben información médica de sus proveedores de salud y conocen información médica del empleado. Sí, y solo como salvedad, me refiero específicamente a que cuando las empresas hacen exámenes médicos para o cuando va a ingresar un nuevo empleado, muchas veces esta información pues, obviamente contiene resultados médicos. Entonces hay muchas organizaciones que sí deben cumplirlas pese a que no son ya sea clínicas, hospitales, etcétera. Sí, en este punto de propiedad de la data se refiere a cualquier información de la organización que le permite mantener una ventaja competitiva. ¿Sí? Esto suena al trade secret o fórmula secreta que vimos en el capítulo 4. Y en realidad, de hecho, eso es, porque se refiere a la información que hace única a la organización, como puede ser un código de software que ellos mismos desarrollaron, por ejemplo. A ver, el siguiente ítem es la definición de la clasificación de la data. Bien. Eh, a ver, normalmente la clasificación de la data se encuentra registrado en la política, ¿sí? Como comenté hace un rato, en la política se detallan las etiquetas de la clasificación de la data, pero esto debemos entenderlo como el valor que le da la organización a la data clasificada y es crítico proteger la confidencialidad y la integridad al momento de hacer esta clasificación. Sí, a ver, vamos a utilizar esta pequeña imagen para hacer la clasificación de la data por la jerarquía que ésta tiene, ¿sí? Al momento de que se vaya a clasificar. ¿Sí? A ver, en el lado izquierdo vamos a colocar que de hecho esta clasificación viene más por el lado del gobierno de Estados Unidos. Y ellos clasifican su data según la guía, ¿no? Según la guía oficial. Y considera que hay data que se puede clasificar o etiquetar como pues, no clasificada, ¿no? O la unclassified que está ahí, ¿no? Y que no genera daños en el caso de ser utilizada por personas, o sea, por las personas en general, ¿no? Como por ejemplo la información que está en su página web. También está la data que se etiqueta como confidencial y aplica a la información que si fuera divulgada ¿sí? Podría generar un daño considerable a la organización. También está la data etiquetada como secret o secreta, ¿no? La cual, si fuera divulgada, causaría daños serios a la organización. Y finalmente, la información etiquetada como top secret o ultra secreta, la cual, si fuera divulgada, causaría daños eh, excepcionalmente graves a la organización. Bien, aunque las clasificaciones sean referidas a la data, esto también aplica para el hardware, ¿sí? Como comentario. Bien, también están las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Quienes también clasifican su data, aunque tal vez no con las mismas etiquetas, pero son conscientes de la criticidad de su data. Algunas podrían utilizar etiquetas como clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? O, como por ejemplo, podría ser pública, sensible, privada y confidencial, por ejemplo, pero al final las organizaciones no gubernamentales podrían utilizar las etiquetas eh, que ellos deseen en realidad, ¿no? Entonces, la etiqueta public, ¿sí? O pública tiene el mismo criterio que la etiqueta no clasificada o unclassified, es decir, es una información que no generaría daños a la organización, eh, ya que es pública, ¿sí? O podría ser pública. A ver, la información etiquetada como sensible es la que en el caso que fuera divulgada podría causar daños a la organización.
Por ejemplo, la arquitectura a detalle de un sistema, ¿sí? Un atacante bien podría saber por dónde atacar en caso cuente con una información de la arquitectura de una parte de la organización, por ejemplo. Eh, la información etiquetada como privada o private aquí es la que podría causar daños graves a la organización, como por ejemplo la lista de sueldos, ¿no?, de los empleados. Esa información es muy sensible. La información etiquetada como confidencial o confidential property, ¿sí? Generaría daños muy grandes en la organización en caso de ser expuesta, ¿no? Como por ejemplo, a ver, una película de Disney que aún no ha sido estrenada, pero que sea robada por un atacante y la cuelgue en diversas plataformas gratuitas, ¿sí? En ese sentido, la película es propiedad de Disney y una pérdida como esa podría considerarse excepcionalmente grave. Bien, entonces, por favor, no olvidar la clasificación de la data del lado gubernamental y del lado no gubernamental. Un tema adicional es que la definición de los activos debe ser igual a la clasificación de los datos, ¿sí? En otras palabras, si una computadora está procesando data clasificada como top secret, entonces esa computadora o activo también debe ser clasificada como top secret, ¿sí? Las etiquetas deben estar debidamente resaltadas para que todos la puedan reconocer. Hay tres tipos de los estados de la data, ¿sí? Em, y tenemos que considerar que la mejor forma de proteger la data es con métodos de encriptación, ¿sí? Vamos a conversar de la data en reposo o también llamada data at rest, ¿sí? Que es cualquier data o información alojada en un dispositivo. Pueden ser discos duros, sólidos, de cintas, backups, etcétera, ¿sí? Una de las mejores formas de proteger la data en reposo es la encriptación simétrica. A ver, también tenemos otra definición del estado de la data que es la llamada in transit o también llamada en movimiento, ¿sí? Que es cualquier data que se transmite a través de la red. Una de las formas de proteger esta data es una sólida combinación entre la encriptación simétrica y la encriptación asimétrica. Otro estado es la data in use, ¿sí? También conocida como la data que está siendo procesada, que es la data que está albergada en memoria mientras una aplicación la está usando. En algunos casos, ¿sí?, es posible que una aplicación trabaje con data encriptada utilizando encriptación homomórfica, ¿sí? Esto lo vamos a hablar o lo vamos a detallar un poco más en los siguientes capítulos, que son el 6 y el 7. Bien, el cuarto, tópico es determinar requisitos de cumplimiento, ¿sí? A ver, cada organización tiene la responsabilidad de aprender qué o cuáles leyes debe cumplir y tiene que asegurarse realmente de que las cumpla, especialmente si maneja información PII, ¿no?, que es lo que hablamos al inicio, en diferentes países, ¿sí? Incluso hay organizaciones que tienen una posición definida, o sea, un rol definido como el oficial de cumplimiento, que es quien se encarga de que la operación de la organización esté realizando sus actividades dentro del marco de la ley que apliquen a su negocio, ¿sí? Es súper importante que la organización se alinee con la ley donde está inicialmente alojado, ¿sí? Otro, bueno, y en realidad el último ítem de este tópico es determinar los controles de seguridad de la data. Bien, a ver, luego de definir los datos sensibles y la clasificación de la data, es necesario definir los requerimientos de seguridad e identificar los controles para implementar estos requerimientos. Vamos a hacer un ejemplo respecto a la data de los correos, ¿sí? Imaginemos que la organización ha decidido utilizar la etiqueta que vimos anteriormente, que son confidencial, privado, sensible y público, ¿sí? Y considera que este último no necesita mantener la información encriptada. Sin embargo, con las restantes se debe utilizar un sólido método de encriptación,
como por ejemplo podría podría ser bien AES, ¿no? AES 256. En este cuadro estoy poniendo algunos ejemplos. Ojo, solo son ejemplos de los requisitos de seguridad que se podrían utilizar para el correo de una organización, ya que también podrían utilizarse herramientas como DLP, que detecta la clasificación o la etiqueta y aplica, digamos, requisitos incluso, y también toma acción, ¿no? En el caso de algún intento de fuga de información. Claro, esta es solo una pequeña parte, ¿sí? Hay muchos controles más que se deben agregar al hardware donde se guarda esta información, también a los backups, y un largo etcétera, ¿no? A ver, vamos con el siguiente eh, tópico, que es el establecimiento de requisitos de manejo de información y de activos. ¿Sí? Esto se subdivide también en varios ítems que los estoy detallando aquí, como el primero, que es el mantenimiento de la data, el segundo, que es el data loss prevention, el tercero, que es el etiquetado y manejo de datos activos y confidenciales. ¿Sí? El cuarto, que es la limitación y ubicación de la recopilación de datos, almacenamiento de datos confidenciales, destrucción de la data y finalmente garantizar la retención adecuada de datos y activos. A ver, una forma de mantener la data, ¿sí?, es separando las redes, ¿sí? Por ejemplo, este gráfico lo obtuve de internet, ¿sí?, y muestra claramente la separación de dos redes, las que tienen acceso a internet y las que no lo tienen, ¿sí? Eso es parte de segmentar. Estas pueden bien estar separadas físicamente también, o sea, de hecho es lo ideal. Sin embargo, para actualizar los equipos de esta red, ¿sí?, los que no tienen acceso a internet, se pueden utilizar, no sé, algunos drives, USBs o incluso un Bastion Host, ¿no?, que es un equipo que tiene acceso a la red privada, eh, o sea, de hecho a las dos redes, pero que podría solamente permitir el tráfico entrante en un solo sentido hacia alguna de estos usuarios finales, y por un tiempo limitado, ¿sí? A ver, el siguiente ítem es el Data Loss Prevention, ¿sí? Lo que hacen estos sistemas es detectar y bloquear un intento de filtración de datos, ¿sí? Estos sistemas tienen la capacidad de escanear la data buscando palabras clave, ¿sí?, para bloquear la información que se quiere compartir, o también puede escanear por patrones buscando información específica. Sí, hay varios tipos, pero vamos a nombrar dos que es en los que se basa la guía, ¿sí? Los que son basados en la red o network, y los basados en los endpoints. ¿Sí? Los basados en la red escanean los datos que salen de la red, ¿sí?, según los patrones que se hayan establecido para evitar que dicha información salga de la organización. Y también protege la data en tránsito. ¿Sí? Los basados en endpoints escanean archivos dentro de un sistema, así como los archivos enviados hacia dispositivos externos, ya sea, no sé, una impresora o un USB. ¿Sí? Protege también lo que es la data en uso. Por otro lado, debemos considerar que DLP, si bien puede hacer inspecciones profundas, no desencripta información para inspeccionarla, ¿sí? De nuevo, solo nombro estos dos porque son los que se indican en la guía, pero de hecho hay muchos más, ¿no? Hay otros tipos también, como los basados en cloud o, o los basados en storage. A ver, lo que sucede en este caso es algo que ya hemos conversado un poco, y es la clasificación de la data, eh, que de hecho que marca un poco la pauta para el etiquetado del hardware, ¿sí? Es decir, a ver, si un equipo físico maneja data clasificada como top secret, que es lo que vimos hace un momento en otro gráfico, automáticamente este equipo es clasificado de la misma forma. Ahora, en algún caso se le puede hacer un downgrade a la data considerándola, digamos, de secret a no clasificada, por decir, ¿no? O sea, que no le importaría la información, perdón, a la organización ser divulgada.
pero realmente es poco común, ¿no? Es más conveniente destruir la data porque puede comprometer en algo a la organización. A ver, eso respecto al etiquetado. Respecto al manejo de la data, ¿sí? Se debe manejar según el etiquetado que esa data tiene. Entonces, si la data está marcada como secret, el backup de esa data debe tener el mismo tratamiento. Pero aunque parezca obvio, hay organizaciones que no lo hacen. Debido a eso, se deben establecer controles necesarios para evitar pérdidas o impactos en general en la organización. Eh, Hay una frase que indican bastante en la guía que es el trust but verify, ¿no? Que significa confía pero verifica. Y lo vamos a nombrar en algunos puntos de todos los capítulos que vamos a seguir desarrollando. A ver, respecto a la limitación de la data, la mejor forma de prevenir una pérdida es no guardar la información, ¿sí? Como ejemplo, ¿no? Este gráfico. Imagina que la organización donde laboras guardase los datos de tarjetas de las ventas que realiza. Esta empresa tendría que cumplir definitivamente con la norma de uso de datos de tarjeta o PCI DSS. ¿Sí? Por otro lado, si no guardase esa información, no tendría que cumplir con esa norma. ¿Sí? De esta manera limita la recopilación de datos, evita pérdidas y se ahorra realmente en cumplimientos. Eh, Respecto a la ubicación de los datos, siempre es mejor guardar los backups en una ubicación física diferente de donde tienes los datos, ¿sí? Pero no sería bueno realmente en el mismo edificio, ¿no? Debería ser en la nube o en un edificio diferente, ya que ante un siniestro la información estaría respaldada, ¿sí? Porque estaría pues efectivamente en otro lugar. Pero las ubicaciones o en dónde guardar esta información realmente lo define la organización. A ver, en general la data debe ser protegida de cualquier tipo de pérdida que pueda ocurrir, ¿sí? Una forma es encriptar la data, eso desde el punto de vista lógico, ¿sí? Desde el punto de vista físico, se deben contar con controles físicos para limitar el acceso de personal no autorizado. Ya que si alguna persona desea llegar a un servidor etiquetado como secret, por ejemplo, tendría que pasar por diversos controles, como identificarse con seguridad al ingreso al edificio, un control biométrico, las llaves incluso de los mismos gabinetes, como mínimo, ¿no? Otro tipo de control para evitar pérdidas son los que se refieren al ambiente, ¿no? Pero al ambiente me refiero al ambiente dentro del mismo data center, ¿no? Que pueden ser controles de humedad, aire acondicionado, etcétera. La destrucción de la data, ¿sí? Se realiza cuando la organización ya no la necesita, pero se debe realizar de la manera adecuada, ya que no será lo mismo destruir data sensible que data no clasificada. Y esto se define a través de las políticas de seguridad que haya establecido la organización. De hecho, hay una guía de la NIS que brinda guías de cómo destruir la data para asegurar que no sea recuperada, ¿no? Que es la que estoy mostrando aquí, que es la 800-88. Una de las opciones es un desmagnetizador, por ejemplo, ¿sí? Pero es efectivo solo en dispositivos magnéticos como los discos duros, ¿no? Los tradicionales o conocidos también como los hard drive disk, digamos en sus siglas abreviadas es HDD. Por otro lado, están los discos sólidos, que si bien pueden haber muchas técnicas para borrar la información que contiene, la más recomendable realmente es la destrucción. ¿Sí? El gobierno de Estados Unidos requiere al interno utilizar destructores aprobados que dejan pedazos del disco, o sea, tamaños que son eh, a menos o igual de 2 milímetros. Bien, los 5 métodos de borrado que vamos a ver ahora son los más comunes,
¿sí? Probablemente haya más, pero por lo menos de los que habla la guía son estos que vamos a conversar ahora, ¿sí? El primero de ellos es el borrado, ¿sí? El cual, como comenté, es el más común y consiste en seleccionar archivos y borrarlos. No se borran del todo en realidad, ¿no? Sino que cuando uno se va guardando información adicional, se reescribe encima. Eh, es posible que un atacante realmente pueda obtener la data borrada utilizando herramientas de recuperación. ¿Sí? Otro método es el proceso de preparar el disco para reutilizarlo y asegurarse que la data no podría ser recuperada utilizando herramientas. A ver, esto lo hace en 3 pasos distintos, ¿sí? Utiliza bits para borrar la información en la cual digamos, sobreescribe, ¿sí? Sobre este storage para asegurarse que la data original fuera borrada. Sin embargo, utilizando análisis forense sofisticado se podría realmente recuperar la data original. Otro método es el purgado. ¿Sí? Es más intenso que el anterior, o sea, que el limpiado o sobreescritura, ¿sí? Porque repite esa misma técnica muchas veces, ¿sí? Y adicionalmente suma la desmagnetización del disco. Sin embargo, el purgado no es considerado por el gobierno de Estados Unidos como una técnica segura. Solo considera la destrucción como un borrado de data válido. Otro método es la desmagnetización o degaussing, ¿sí? Que crea un fuerte campo magnético que borra la información en algunos discos, tales como CDs, DVDs o discos sólidos, ¿no? Como vimos anteriormente. Eh, si bien también es bastante útil, desde el lado del gobierno de Estados Unidos no la recomiendan utilizar. Sí, la destrucción es la última etapa en el ciclo de vida de la data, ¿sí? Y es la técnica más segura. Puede considerarse la incineración, desintegración, uso de ácido, etcétera, ¿no? Como un ejemplo que vimos hace un momento. A ver, si la data está encriptada, ¿sí? Por ejemplo, se podría utilizar un borrado criptográfico, ¿sí? Junto con algunos de los métodos que acabamos de describir. Sin embargo, una mejor forma, digamos, de borrado criptográfico sería destruir las llaves criptográficas, ¿sí? Y esto es borrando las llaves como tal, ¿sí? Ya no tendrías forma de desencriptar la data, ¿no? No habría forma de acceder. Ahora, de hecho tampoco esto no es del todo seguro porque aun cuando se tiene que complementar con alguna otra técnica de la que hemos hablado hace unos segundos, podría suceder que alguien tuviera acceso a esa llave, ¿sí? Antes de ser destruida y podría también acceder a la data, ¿sí? En la nube, la mejor forma disponible de evitar acceder a una información encriptada es, definitivamente, como comenté, borrando las llaves. Retener la data es un tema muy importante cuando se habla de retención de activos, ¿sí? Esto involucra retener la data mientras sea necesaria y destruirla cuando ya no lo sea. ¿Sí? Las políticas de seguridad definen el tiempo que una data debe guardarse o retenerse. Sin embargo, algunas leyes o estándares indican el tiempo de retención de la misma o incluso por un tema de auditorías. ¿Sí? Otro punto importante es que mientras más se retenga la data, más costo debe asumir la organización, por lo que se debe evaluar bien los tiempos de retención. El end of life, end of support y end of services lifetime, o por sus siglas que acabo de detallar aquí, pueden aplicar al software o al hardware, ¿sí? En el contexto de retención, este concepto aplica más a hardware, ¿sí? El end of life significa que el proveedor ya no va a vender, ¿sí? Ya no va a vender, repito, ¿sí? Más este producto. Eh, Aunque puede seguir brindando soporte por un tiempo, ¿sí? Como por ejemplo en algunas versiones de bases de datos que si bien ya no se están ofreciendo más, aún tienen garantías extendidas por unos pocos años incluso. Y el end of support significa que el proveedor ya no brindará más soporte a ese producto por estar deprecado, ¿sí? Entonces, si hay información sensible que está guardada en algún sistema
¿sí? Que podría bien actualizarse porque ya se va a dejar de vender, aún va a tener soporte. Sin embargo, si hay información al margen de que sea, al margen de su clasificación, guardada en un hardware o en un sistema que ya no va a tener soporte, la prioridad sería trabajar primero sobre lo que ya no va a tener soporte. ¿Sí? Ante cualquier problema, pues el proveedor ya no te va a ayudar con eso. ¿Sí? Por favor, recuerden bien ese punto. Eh, a ver, al momento ya hemos conversado de dos métodos. ¿Sí? Uno que es la encriptación y el otro método es el uso del DLP, que previene que se filtre información afuera de la red o incluso fuera de una PC. ¿Sí? Sin embargo, vamos a conversar de otros métodos que también podemos utilizar. ¿Sí? Uno que es la gestión de derechos digitales, otro que es el CASB o el Cloud Access Security Broker. Eh, Otro método es la pseudonymization o pseudonimización, la tokenización o tokenization, ¿sí? O el anonymization, perdón, o anonimización, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con el primero, que es gestión de derechos digitales, ¿sí? Que lo que intenta es brindar protección de derechos de autor bajo 4 métodos, ¿sí? Que también, de hecho, lo vimos, hay leyes también para esto, que lo vimos en el capítulo anterior. A ver, la primera es la Digital Right Management, ¿sí? O DRM Licenses, que brinda acceso a una persona eh, o a un producto, ¿sí? Y define los términos de uso, ¿sí? Normalmente es un archivo pequeño que se carga en el producto, ¿sí? El siguiente es el Persistent Online Authentication, y este método requiere acceso a Internet para usar el producto. El sistema va censando, ¿sí? Periódicamente con el servidor, y si hay un corte, bloquea automáticamente la sesión. El tercero, que es el Continuous Audit Trail, evita el uso indebido de derechos de autor como uso, ¿no? De producto en 2 estaciones. Y finalmente, el método de Automatic Expiration, que se refiere al uso periódico de una licencia, ¿no? Como cuando compras acceso a una información o streaming por 30 días, ¿no? Y luego de este tiempo la sesión caduca. Estos métodos son usados en derechos de autor, pero no son usados en casos de patentes, marcas registradas o fórmulas secretas o trade secrets, ¿sí? Que fue un tema que tocamos, como les comenté, la clase pasada. Bien, el siguiente ítem es CASB, ¿sí? Y uno de los puntos principales con lo que ayuda CASB es que refuerza las políticas de seguridad brindadas por los administradores de TI, ¿sí? O sea, refuerza las políticas, ¿sí? Recordemos bien ese punto. Ahora, en la parte de Authentication, CASB también monitorea logs, ¿sí? La actividad de los usuarios y alerta ante posibles actividades sospechosas. Otra función es el DLP, ¿no? O el DLP, de lo que hablamos hace un momento, las funciones del DLP. Y de hecho, en general, CASB puede replicar casi cualquier control implementado por la organización, incluso las funciones de un DLP que ya haya sido implementado, ¿sí? Y otro punto es el Shadow IT, ¿sí? Es efectivo detectando sistemas habilitados en la nube que estén en uso, ¿sí? Pero que ya no estén, que no hayan sido, perdón, autorizados por el departamento de IT. Y como saben, no se puede manejar lo que no se conoce. Una forma en como CASB detecta el Shadow IT es coleccionando y analizando logs provenientes de firewalls de red, por ejemplo. Otro método, ¿sí? Es la pseudonimización, ¿sí? O pseudonymization, que es el proceso de usar un seudónimo para representar
otra información. Como ejemplo, muestro esta tabla donde pues, se muestra claramente la forma de usar un seudónimo, ¿sí? En este caso para información médica confidencial. De esa forma, en caso haya un robo de información, sería muy complicado a qué paciente se refiere, ¿no? Es un poquito complicado determinar a qué paciente se refiere. ¿Sí? También puede usarse un seudónimo por cada, digamos, ¿no? Por el apellido, eh, por el número de identidad nacional. Eso ya es según la estrategia de la organización. Ahora, un punto mega importante, ¿sí? Porque esto sí lo he visto en preguntas de exámenes, la GDPR, ¿no? Que es la General Data Protection Regulation, se refiere a la pseudonimización como el reemplazo de data utilizando identificadores artificiales. A ver, si no se requiere utilizar la información personal, ¿sí? Otra opción es anonimizar la data. ¿Sí? Anonimizar es el proceso de remover o borrar toda la data personal de manera que no se pueda identificar a la persona. ¿Sí? En este ejemplo, bueno, lo tuve en realidad de la guía oficial. ¿Sí? En el cuadro de la izquierda se encuentran los datos personales con su edad, ¿no? La edad de cada persona. Al lado derecho, los nombres se combinan entre ellos de manera tal que ya no es posible determinar de qué persona realmente es la edad. Y como dije al inicio, si los datos personales no son importantes, entonces puedes prescindir de ellos. ¿Sí? En este caso, este ejemplo sirve para saber que las personas tienen un promedio de 29 años. ¿Sí? Es lo mismo para, por ejemplo, ¿no? Determinar tal vez en una clínica, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la enfermedad más común? No necesariamente hay que saberlo por nombre, solamente saber que es la enfermedad más común, ¿no? Entonces, de esa forma resguardas esa información que no necesitas realmente, ¿sí? Pero lo utilizas para obtener promedios, etc. A ver, la tokenización es el proceso de reemplazar la data sensible, ¿sí? Y normalmente se refiere a datos de tarjeta. Normalmente digo, porque también tienen otros usos. Ahora, claro, la idea es utilizar utilizar un número cualquiera para reemplazar estos datos de tarjeta. ¿Sí? A ver, con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. A ver, el usuario guarda su número de tarjeta en la aplicación de su banco, por decirlo de esta forma, ¿sí? La aplicación, al momento que el usuario guarda esta información, envía el número de la tarjeta de forma segura hacia el banco que le emite. Y este la envía posteriormente a un baúl o vault, donde guarda el número de tarjetas y emite un número de token que lo relaciona al número de tarjeta. ¿Sí? Sí. Como ven en la imagen, es un número cualquiera. ¿Sí? Puede tener un número similar a un dato de tarjeta, pero no necesariamente es uno. Teniendo ya el número de token, el usuario puede realizar un pago de cualquier tipo, ya que lo que se usará en adelante es el número de token. ¿Sí? El dispositivo POS, ¿no? El que muestra en la pantalla, enviará el número de token y el banco procesará y hará consultas internas para validar dicha data, así como lo muestro en el gráfico. ¿Sí? Entonces, de esa forma puede hacer o puede realizar el pago, ¿no? Sin utilizar el dato de tarjeta como tal, solamente con un número de token. Bien, a ver, este es otro de los tópicos del capítulo, la comprensión de roles, ¿sí? A ver, como cada área o empleado maneja de diferente manera la información, es necesario detallar los roles, los cuales estoy mostrándolos aquí y rápidamente vamos a pasar a revisarlos, ¿sí? Esto es algo similar a lo que vimos en el capítulo 1. ¿Sí? A ver, el primero que es el Data Owner, ¿sí? Es la persona que tiene la responsabilidad final de los datos, ¿sí? Es el famoso CEO.
¿sí? Y como ellos son los responsables, también lo son ante cualquier negligencia por no tener la debida diligencia y el debido cuidado, ¿no? Al momento de hacer cumplir las políticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, acuérdense también que el data owner es quien define la clasificación y el etiquetado de la data, así como los controles de seguridad basados en las políticas establecidas por la organización. El asset owner es el responsable de los activos que manejan información sensible, ¿sí? Y tiene algunas tareas como por ejemplo desarrollar el plan de seguridad y el mantenimiento del mismo en base a los requerimientos de seguridad, ¿sí? También se asegura de que los usuarios del sistema y el personal de soporte estén debidamente capacitados. También, digamos, su responsabilidad o su trabajo es actualizar el plan de seguridad en caso de que ocurran cambios y ayuda al CEO en la identificación, implementación y evaluación de los controles de seguridad. El Business Mission Owners o System Owners es aquel que es dueño de un proceso o una aplicación, pero que puede estar soportado en otro sistema del que otro System Owner es dueño. A ver, me explico. ¿Sí? Me explico con un ejemplo para que se entienda bien. Es como cuando un departamento de ventas es dueño del proceso, en general, de generar ganancias a la organización. Sin embargo, este proceso, ¿sí? se apoya en otro departamento, ¿no? En el que le brinda la página web, ¿no? Que a su vez esta página web está alojada en un servidor que tiene otro System Owner, ¿no? Entonces, el System Owner es el departamento de IT, ¿sí? El cual pues le da soporte a este servidor para que el primer owner, ¿no? O el de ventas pueda pues realizar su trabajo. Los data controllers y los data processors. A ver, los data controllers son los que manejan la información, ¿sí? Son propietarios de la información. En cambio, los data processors son quienes reciben la información de los data controllers. ¿Para qué? Pues para procesarla, ¿sí? Un ejemplo típico es que el área de recursos humanos de la organización le envía la información a un proveedor para que éste la procese. ¿Sí? Y obviamente solo esa información, ¿no? En la forma en cómo este Departamento de Recursos Humanos necesita la información. No puede en realidad, o, bueno, por lo menos no debería hacer nada más, ¿sí? La GDPR indica que se debe restringir el envío de datos fuera de la Unión Europea, penalizando a la organización que incumpla con un aproximado de 4% de su ganancia anual. Es más, indica que se debe tener un rol, ¿sí? Que en muchos casos se llama Data Protection Officer, para asegurar que cada organización cumpla con estos requisitos. ¿Sí? Igual lo nombro aquí en este punto. A ver, vamos con el Data Custodian, ¿sí? El Data Custodian o los Data Custodian son los a quien, a ver, el Data Owner le delega tareas, ¿sí? El Data Owner, que como hablamos hace un segundo, es el CEO. A ver, ayuda, o una de sus responsabilidades es ayudar a proteger la información y la seguridad de la data. ¿Sí? Por ejemplo, son los que se encargan de que el backup de un sistema se realice según se indican en las políticas. ¿Sí? Normalmente es personal del departamento de IT. A ver, los administradores, a ver, son o pueden ser alguien que puede tener un privilegio un poco más elevado en algunas plataformas, pues para hacer su trabajo, pero no en realidad en todos los sistemas, ¿sí? En este contexto puede ser incluso un custodio, ¿sí? Eh, es decir, del rol anterior. En realidad se nombra aquí ya que es un término muy usado en el argot de seguridad de la información. Pero como comento,
en realidad tiene funciones muy, muy similares al del data custodian. Y finalmente están los usuarios y los subjects, ¿no? O sujetos. ¿Sí? Los usuarios en realidad pueden ser usuarios finales o empleados de una organización. Los sujetos pueden ser también los usuarios finales, pero también pueden ser programas, servicios, procesos o cualquier cosa realmente que acceda a un objeto. ¿Sí? Recordemos que un objeto puede ser un archivo. Ahora, si es que un proceso está consultando por el nombre de una persona, ¿sí? En un objeto, este nombre de la persona también es un sujeto. ¿Sí? También por favor considérenlo de esta forma. Esa data también puede ser un sujeto. Bien, vamos con las líneas base de seguridad. ¿Sí? Las líneas base de seguridad proveen un punto de inicio al momento de agregar controles a una organización para cumplir, pues, aunque sea con lo mínimo requerido. ¿Sí? Las organizaciones realmente pueden utilizar estos controles según su necesidad. ¿Sí? A ver, las líneas base de seguridad consisten en agregar controles según el tipo de impacto que genere en la organización, ¿sí? La pérdida de esta data. O sea, es decir, eh, deben agregar controles según la data, como comenté, la data clasificada, ¿no? Si es que no es una información muy importante, pues puede tener controles que sean bajos y así sucesivamente, ¿sí? Eh, a ver, la última línea base, ¿sí? Que estoy mostrando aquí refiere que si se trabaja con información sensible como PI, ¿no? O PII, que es lo que mostré al inicio, se deben agregar controles de seguridad para este tipo de data sensible, más la combinación de una de las líneas previas que acabo de explicar. ¿Sí? Pero considerando siempre que si se agrega un control de impacto moderado, se debe agregar también controles de bajo impacto. Así como si se agregan controles de alto impacto, también deben considerarse o agregarse controles de impacto moderado más controles de bajo impacto. ¿Sí? Eh, Ahora, la adaptación se refiere a que el estándar puede tener muchos controles adicionales que la organización no necesite, por lo que es necesario utilizar lo que se ajuste a la necesidad de la organización. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿no? Es como ir a una tienda de ropa que vende talla estándar, ¿no? Y pedirle a un sastre que ajuste la ropa a tu talla. Eso es más o menos como debemos ver el tema de la adaptación. Ahora, el alcance se refiere a considerar solo los controles que aplican a la organización y excluir los otros controles de este estándar. ¿Sí? Ahora, si bien se pueden adaptar estándares a la organización y discriminar algunos controles, hay que considerar que hay estándares externos a los que la organización debe regirse, ¿no? Por ejemplo, si la organización trabaja con datos de tarjeta, debe regirse al estándar PCI DSS para poder hacerlo. ¿Sí? Por otro lado, si otra organización trabaja con datos sensibles de ciudadanos de la Unión Europea, debe regirse a los requerimientos de la GDPR. Bien, eh, vamos con las preguntas de este capítulo. Como siempre les he comentado, pongo las preguntas en español y en inglés, ¿sí? Según el tipo de examen que quieras rendir. Si vas a rendirlo en inglés, pues las preguntas te pueden venir de esta forma. Si lo vas a rendir en español, que es un poco más largo el examen, creo que son de 6 horas, pues las preguntas te pueden venir de esta forma. No estoy seguro si realmente puedes en ese momento hacer la traducción. O sea, es decir, en algunos exámenes, como en el PMP, por ejemplo, te viene la pregunta en el español, pero también te viene la opción de poder pasarlo a inglés.
¿no? Y de esa forma, en algunos casos, se puede entender incluso un poco mejor la idea, ¿sí? Pero, como repito, de cualquiera de las dos formas, lo presento aquí para que tú te puedas sentir un poco más cómodo y saber cómo es que te pueden venir las preguntas. Sí, bien, entonces vamos con la primera. A ver, ¿cuál de las siguientes opciones proporciona la mejor protección contra la pérdida de confidencialidad de datos confidenciales, para la redundancia? ¿Sí? La opción A es etiquetas de datos, la opción B es clasificaciones de datos, la opción C es manejo de datos y la opción D es métodos de desmagnetización de datos. Bien, vamos con la siguiente pregunta. A ver, una empresa mantiene un servidor de comercio electrónico que se utiliza para vender productos digitales a través de Internet. Cuando un cliente realiza una compra, el servidor almacena la siguiente información sobre el comprador: el nombre, la dirección física, la dirección de correo electrónico y datos de la tarjeta de crédito. Lo contratan a usted, ¿no?, como consultor externo y les aconseja que cambie sus prácticas. ¿Cuál de las siguientes opciones puede implementar la empresa para evitar una vulnerabilidad aparente? Anonimización, pseudonimización, mover la ubicación de la empresa o la limitación de recopilación. Una pausa de un segundo y vamos con la siguiente pregunta. Un técnico estaba a punto de extraer unidades de disco de varias computadoras, ¿sí? Su supervisor le dijo que se asegurara de que las unidades de disco no contuvieran datos confidenciales. ¿Cuál de los siguientes métodos cumplirá con los requisitos del supervisor? La A es sobreescribir los discos varias veces, la B es formatear los discos, la C es desmagnetizar los discos y la D es desfragmentar los discos. Una pausa de un segundo. La cuarta pregunta es: el departamento de TI está actualizando el presupuesto para el año siguiente y quiere incluir suficiente dinero para una actualización del hardware de algunos sistemas más antiguos. Desafortunadamente, hay un presupuesto limitado. Vaya, sorpresa. Casi nunca hay presupuestos limitados. Bien, ¿cuál de las siguientes debería ser una máxima prioridad? Sistemas con una fecha de fin de vida útil o EOL que acaba el año siguiente, sistemas utilizados para la prevención de pérdida de datos, o DLP, ¿no? Sistemas utilizados para procesar los datos confidenciales, o la opción D, sistemas con una fecha de fin de soporte que acaba el año siguiente. Ponemos una pausa de un segundo. Y listo, continuamos con la siguiente pregunta. Un desarrollador de software creó una aplicación y quiere protegerla con tecnologías de DRM. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes es más probable que incluya? Elija 3. Virtual Licensing, Persistent Online Authentication, Automatic Expiration o Continuous Audit Trail. Bueno, eso, si retrocede unos minutos, van a ver claramente cuál es la respuesta. Una pausa de un segundo. Y bien, estas son las respuestas a las preguntas que hemos puesto aquí, que de nuevo, como repito, son de la guía oficial. Les agradezco mucho que entren al canal. Veo que ya hay interacciones. En realidad eso nos motiva bastante a terminar con lo que nos hemos propuesto. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Un abrazo.